Un hombre fue enterrado vivo con diagnóstico médico confirmado. En 1962, 2 médicos certificaron la muerte de Clervius Narcisse, quien regresó 18 años después tras ser esclavizado en una plantación de arroz perteneciente a un brujo. Este hombre fue zombificado, y ello es solo la punta del iceberg en la brujería haitiana. Porque en Haití la brujería es un mecanismo de orden, castigo y control del cual nadie puede escapar. Hoy analizaremos cómo los pactos de sangre se usaron como arma de guerra en 1791, por qué el Código Penal haitiano valida legalmente la existencia de los zombies y mucho más. Bienvenidos a la brujería de Haití. Este es el canal del brujo Efraín Balak. Les doy la bienvenida. Aquí exploramos el lado arcano de la historia, la filosofía y la brujería. El índice, como siempre, está en la descripción de este video. En 1962, en el Hospital Albert Schweitzer de Haití, 2 médicos, uno de ellos estadounidense, certificaron oficialmente la muerte de un hombre llamado Clervius Narcisse tras una breve y extraña enfermedad. Sus familiares lo enterraron bajo una losa de cemento al día siguiente. Pero 18 años después, en 1980, Narcisse caminó de regreso a su aldea natal, identificándose ante su hermana con recuerdos que solo un muerto podría conocer. Lo que parece un milagro imposible fue, en realidad, una ejecución de justicia comunitaria. Narcisse relató cómo estuvo consciente durante su propio entierro, escuchando las paladas de tierra sobre el ataúd antes de ser desenterrado por un hechicero para trabajar como esclavo en una plantación. Esta introducción nos sirve de llave para entrar en un sistema donde la brujería opera como una herramienta de control social, justicia y guerra. En este episodio no solo analizaremos la química detrás del polvo zombie, sino que desglosaremos la compleja anatomía del alma haitiana para entender cómo un hechicero puede separar la voluntad del cuerpo biológico. ¿Cómo logra un brujo separar el alma de una persona para convertirla en una herramienta sin conciencia? ¿Qué papel juegan las sociedades secretas como los Bizango en la administración de este castigo extremo? ¿Y hasta dónde llega un contrato con lo invisible? Abramos esa puerta y demos inicio a nuestro recorrido. Iniciaremos este análisis desglosando el universo invisible, la cosmovisión del brujo. Veremos que no es un politeísmo caótico, sino una jerarquía estricta, un Dios supremo y lejano, Bondier como arquitecto ausente, y los Loa como el poder que sí ejecuta, con quienes se negocia para torcer lo cotidiano. Luego pasaremos de la teoría a la historia viva en Sangre y Libertad. La magia como arma de guerra, cuando la fe se volvió estrategia, y el 14 de agosto de 1791 en Bois Caimán, el Hongan Doti Boukman y Cecil Fatimán sellaron un pacto de sangre que encendió la revolución haitiana desde el corazón del miedo. Después entraremos en el panteón operativo, separando las 2 naciones que mandan el ritmo de todo, Rada y Petuo. No es bien contra mal, es temperatura, paciencia y velocidad. Los Radas sostienen, enfrían y curan, los Petuo arden, cortan camino y cobran rápido. Y para entender cómo se trabaja con eso, abriremos el arsenal del hechicero. El Azón como autoridad que ordena el silencio. Los Bebé como firmas trazadas en el suelo para llamar sin error. Y ese sincretismo donde los santos funcionan como máscaras que permiten operar en 2 mundos a la vez. Bajaremos a la calle con Wanga y Gris Gris, la magia de bolsillo, para distinguir el amuleto que resiste del objeto que actúa, la defensa impar del Gris Gris frente al empuje del Wanga y su lógica de magia simpática. Y cuando el poder deja de ser medicina y se vuelve negocio, entraremos en la zona de peligro, el Bokor que trabaja con las 2 manos, los rumores de Alcajé y los pactos con Bacá que prometen prosperidad mientras piden un precio que nadie quiere pronunciar. Luego abordaremos con rigor secretos de ultratumba, la zombificación real,
con Wade Davis y el artículo 246 del Código Penal haitiano como anclas, para mostrar el mecanismo químico y psicológico detrás del zombie. Seguiremos con Metamorfosis y Depredación, el mito del loup-garou, la bruja que se quita la piel, el miedo comunitario y las defensas tradicionales. Y cerraremos con La Maldición Suprema, L'Envoi des Morts, donde el cementerio deja de ser símbolo y se vuelve campo de operación, con Barón Samedi como guardián del umbral. Comencemos. El universo invisible, la cosmovisión del brujo. Bajo la superficie de la vida cotidiana en Haití, se extiende un orden invisible regido por leyes estrictas y una jerarquía inamovible. Al contrario de las creencias populares que sugieren un caos de ídolos, la tradición del vudú sostiene un monoteísmo absoluto. Existe un único creador llamado Bon Dieu, término derivado del francés para designar al buen Dios, quien representa la fuente de toda existencia. Sin embargo, para los practicantes de esta fe, Bon Dieu es una entidad inmensa y distante que no interviene en los problemas humanos. Su naturaleza es tan vasta que resulta inaccesible para las peticiones individuales sobre salud o fortuna diaria. Debido a esta lejanía divina, el operador espiritual debe recurrir a los Loa para manifestar cambios en el plano material. Esta palabra, originaria de la lengua Fon de África Occidental, se traduce como misterio o espíritu. Los Loa no son dioses independientes, sino fuerzas de la naturaleza y ancestros que actúan como capataces de la creación. El antropólogo Alfred Metreau observó que este sistema destaca por su profundo pragmatismo y eficacia operativa. Si un individuo enfrenta un conflicto legal, no apela al creador, sino a Ogu, espíritu del hierro y la batalla, quien posee la autoridad para intervenir. La estética de los altares haitianos, a menudo poblados por santos católicos, esconde una estrategia de supervivencia histórica fundamental. Durante la época colonial, los esclavistas impusieron el Código Negro, ley que prohibía los cultos africanos bajo penas severas para forzar la conversión. Los antepasados respondieron camuflando sus creencias bajo la iconografía cristiana para proteger su herencia. Así, al rezar ante San Patricio, el iniciado no veía al santo europeo, sino a Dambaya Wedo, la serpiente cósmica que representa el origen de la vida. De igual forma, las cicatrices de la Virgen Negra de Czestochowa representan a Erzulie Dantor, la madre guerrera que protege a la comunidad. Para comprender cómo actúa la magia en el individuo, es necesario desglosar la anatomía del alma según esta cosmovisión. El ser humano posee un gros bon ange, gran buen ángel, que constituye la fuerza vital impersonal que mantiene el cuerpo en funcionamiento. Por otro lado, existe el petit bon ange, pequeño buen ángel, el cual contiene la personalidad, la memoria y la voluntad del sujeto. Un practicante experimentado sabe que el bienestar depende del equilibrio entre estas dos funciones espirituales. La integridad de estos componentes es esencial para mantener la autonomía del individuo frente a influencias externas. En la penumbra de un templo, un oficiante sostiene una pequeña vasija de barro mientras susurra el nombre de un difunto. El ambiente se satura con el aroma del ron esparcido y el humo denso del tabaco que asciende hacia las vigas. Con un movimiento seco, encierra el aire sobre el recipiente, simbolizando la captura de la voluntad de una persona ausente. En este acto, el cuerpo de la víctima continúa respirando, pero su esencia ha sido extraída, dejando una cáscara vacía que solo obedece órdenes. Es fundamental advertir que manipular estas fuerzas sin el conocimiento adecuado conlleva riesgos psicológicos y sociales irreversibles para el operador. El concepto de zombificación ilustra gráficamente este secuestro del petit bon ange o voluntad personal. Mientras el gros bon ange mantiene el motor biológico encendido, el dueño de la casa ha sido robado por el hechicero. Este fenómeno demuestra que, para la tradición haitiana, la muerte física es menos temible que la pérdida del mando sobre uno mismo. Sin la dirección del pequeño buen ángel, el ser humano se convierte en una herramienta sin propósito ni conciencia.
El conocimiento de esta estructura permite al investigador entender por qué ciertos rituales buscan fortalecer o capturar estas energías específicas. Toda la operatividad de este universo invisible descansa sobre la ley de la reciprocidad, resumida en el dicho Bai Loa Bai Lafwa. Esta expresión significa que el practicante debe dar al espíritu para recibir la fe y el favor solicitado. El trato con los Loa es una transacción comercial y sagrada donde nada se entrega de forma gratuita. Los espíritus requieren ofrendas como ron, tabaco o el hashtag, fuerza vital contenida en la sangre de sacrificios, para actuar en la tierra. Estas sustancias proporcionan la energía necesaria para que las entidades invisibles puedan realizar el trabajo encomendado. El cumplimiento de estas promesas es un requisito absoluto que no admite excusas ni retrasos. Si una persona contrata la protección de un espíritu y olvida entregar el pago prometido, las consecuencias suelen ser severas. La entidad no reclama la deuda mediante palabras, sino que se cobra directamente a través de la salud o la estabilidad del deudor. La relación con lo invisible es, por tanto, un contrato de alta responsabilidad que exige respeto y disciplina constantes. Entender este equilibrio de intercambios es el primer paso para descifrar los métodos de protección que veremos a continuación. Sangre y libertad, la magia como arma de guerra, para entender cómo un grupo de personas, sometidas y sin recursos militares convencionales, logró derrotar al ejército más disciplinado de la Europa del siglo XVIII. Hay que dejar de lado la versión de los manuales escolares. Esos libros suelen decir que la revolución haitiana se inspiró en los ideales de la Revolución Francesa, en esos conceptos de libertad e igualdad que se discutían en los salones de París. Pero eso es una verdad a medias. Lo que realmente encendió la mecha en la colonia de Saint-Domingue no fue un panfleto político leído a escondidas, sino una operación de brujería ejecutada con precisión. Hay que situarse en el contexto real. Aquella colonia era la fábrica de azúcar más rica del mundo, pero funcionaba como una máquina de moler carne humana. La mortalidad era tan alta que Francia debía importar miles de personas nuevas cada año solo para mantener la producción. En ese escenario, mientras la Iglesia Católica funcionaba como un sedante que prometía paz en la otra vida a cambio de obediencia, el vudú ofrecía herramientas para tomar el poder en esta. Los templos o peristilos no eran simples lugares de oración desconectados de la realidad. Funcionaban como verdaderos centros de inteligencia. Bajo la apariencia de reuniones permitidas para tocar el tambor, los capataces creían que así los trabajadores liberaban tensión y eran más dóciles. Los sacerdotes, hongans, y sacerdotisas, mambos, tejían una red de comunicación invisible. Intercambiaban información estratégica y unificaban a grupos de orígenes muy distintos, como los congos, los igbos y los fons, que muchas veces ni siquiera compartían el mismo idioma. El ritual actuó como el mortero que une los ladrillos de un muro. Creó un vínculo psíquico indisoluble que transformó a miles de individuos aislados en un solo cuerpo con una misión común. Un consejo práctico: nunca subestimes el poder de un grupo enfocado en una sola intención. La energía compartida crea una barrera que es muy difícil de romper desde fuera. El punto de quiebre histórico, el momento exacto en que la balanza se inclinó, ocurrió la noche del 14 de agosto de 1791 en Bois Caimán, el bosque de los Caimanes. Según la tradición oral y los registros de la época, aquello no fue una reunión improvisada, sino un ritual de alta magia diseñado para cambiar el destino de la isla. Los líderes de esta operación fueron Dati Boukman y Cecil Fatiman. Boukman era un hongan imponente que trabajaba como cochero, una posición privilegiada que le permitía moverse entre plantaciones llevando mensajes sin levantar sospechas. Cecil Fatiman era una mambo de ojos verdes, hija de una mujer esclavizada y un príncipe corso, conocida por su gran capacidad mediúmnica. Bajo una tormenta tropical torrencial que los asistentes interpretaron como la aprobación de las fuerzas naturales, Boukman lanzó una invocación célebre, declarando que el dios de los colonos pedía lágrimas, mientras que el dios de los africanos exigía justicia y reparación.
Pero las palabras, por sí solas, no ganan guerras. Se necesita energía para mover la maquinaria espiritual. Aquí entra la parte técnica del rito. Cecil Fatiman entró en un trance profundo siendo poseída por la energía de Erzulie Dantor. En el panteón vudú, Erzulie Dantor es la madre guerrera de la nación Petwo. Espíritus calientes, asociados al fuego y la acción rápida, muy distintos a los espíritus pacíficos de la nación Rada. En ese estado de posesión, la Mambo sacrificó un cerdo negro criollo. Para los practicantes de esta corriente, esto no es un acto de crueldad gratuita. La sangre fresca contiene lo que técnicamente llaman hashtag, la fuerza vital pura y concentrada. Al liberarla, se genera una explosión de energía destinada a alimentar a esas entidades guerreras para que intervengan en el plano físico. Los presentes bebieron de esa sangre para sellar un pacto irrevocable. Libertad o muerte. Existe un detalle en la tradición que perdura hasta hoy. Se dice que Erzulie Dantor, tras la ceremonia, perdió el habla, o según algunas versiones, se cortó la lengua, para asegurar que los secretos de la conspiración nunca fueran revelados. Por eso, cuando esta entidad desciende en una ceremonia actual no articula palabras, solo emite un sonido gutural característico. Un recordatorio sonoro de ese pacto de silencio. Una vez iniciada la contienda, la brujería se desplegó como tecnología de combate y guerra psicológica. Los soldados franceses, acostumbrados a la guerra convencional, se aterrorizaban al enfrentar a hombres que cargaban contra los cañones convencidos de ser inmunes al plomo. Los brujos confeccionaban garde corps o resguardos, unos amuletos preparados con oraciones específicas, hierbas y tierra de cementerio que los rebeldes ataban a su cuerpo, aunque un observador externo podría dudar de la capacidad de un trozo de tela para detener una bala. El efecto en la mente del combatiente era absoluto. Luchaban con una ferocidad que rompía cualquier esquema militar europeo. Además del valor fanático, los rebeldes aplicaron un conocimiento letal de la botánica local. Antes de 1791 ya existía la leyenda de François Macandal, un Hungan manco que estableció el precedente de la guerra biológica en la isla. Macandal era un experto herbolario que creó redes secretas para envenenar el ganado y las fuentes de agua de los colonos utilizando hongos y plantas tóxicas de la región. Esa tradición de usar el entorno como arma se mantuvo vigente. Cuando Napoleón Bonaparte envió a su cuñado, el general Leclerc, con miles de soldados de élite para retomar el control, se encontraron con un enemigo que utilizaba la tierra y los espíritus en su contra. Las tropas francesas comenzaron a caer por miles debido a la fiebre amarilla. Para los sacerdotes vudú, esto no fue una casualidad climática, sino la intervención directa de los Loa cumpliendo su parte del trato de Boas Caimán. Al final, la fundación de la primera República Negra del mundo fue el resultado de una alianza entre la estrategia humana y las fuerzas invisibles. La lección que nos deja este episodio es clara. La magia, cuando se canaliza a través de una voluntad colectiva inquebrantable, deja de ser una creencia para convertirse en un hecho político y militar. Vamos a hacer un breve paréntesis para comentarte. La mayoría de las personas que me contactan, que no son pocas, me han pedido que explique más sobre demonología, entes y deidades que pueden ayudar en las intenciones del amor. Es por esa razón que me he tomado la molestia de crear la guía más completa que podrás encontrar sobre entes y demonios del amor. Incluye el sigilo correspondiente por cada uno y la forma de invocación para que pueda ayudarte. Es una guía muy completa. Este material lo dejo en un enlace en la descripción. Por otro lado, si te interesa profundizar más en la magia negra, tenemos un grupo privado, donde está, por así decirlo, mi aquelarre de aprendices. Ahí conversamos y debatimos temas más profundos de la brujería. Las plazas son limitadas. El enlace también está en la descripción. Finalmente, si te interesa contactarme para algún trabajo de cualquier tipo, mi único correo es efraimbalak@gmail.com y mi única web es efraimbalak.org. No intenten comunicarse por otro medio.
Gustoso les atenderé. Tengan en cuenta, por favor, que muchas personas intentan contactarse conmigo y a veces me resulta demoroso responder a todos, pero siempre lo hago. Para acabar, incluyo en la caja de descripción un regalo si están interesados en la magia negra y los hechizos de amor. Continuemos. El Panteón Operativo. Rada versus Petwo. Si quieres aprender a moverte en este mundo sin quemarte, lo primero que debes hacer es quitarte de la cabeza esa idea de ver la realidad en blanco y negro. En la brujería operativa, conceptos como cielo e infierno no nos sirven de nada. Aquí lo que manda es la eficacia y la temperatura de la energía. No juzgamos a los espíritus por su moralidad, sino por su función, y los han organizado en naciones o nanchón. Para que te hagas una idea clara, imagina que eres un general en medio de una guerra larga. Tienes a tus diplomáticos de carrera, gente tranquila que se sienta a negociar tratados duraderos con té y paciencia, y tienes a tus fuerzas de choque, esos soldados de élite que entran pateando puertas cuando la palabra ya no basta. Ninguno es malo por naturaleza, pero sería una estupidez suicida mandar al diplomático a asaltar una trinchera enemiga, o poner al soldado lleno de adrenalina a cuidar a un recién nacido. El panteón vudú funciona igual. Se divide en dos grandes familias, la nación Rada y la nación Petwo, y saber distinguirlas es lo que separa al brujo que resuelve problemas del aficionado que causa desastres. Como bien observó la investigadora Maya Deren en sus trabajos de campo, esta división no es capricho, sino el reflejo exacto de la historia de Haití. La memoria de África contra la realidad brutal del Nuevo Mundo. Hablemos primero de la nación Rada. Su nombre viene de la ciudad de Arada, en el antiguo reino de Dahomey, hoy Benín. Estos son los Loa Racine, los espíritus raíz que cruzaron el océano en la memoria de los primeros esclavos y que lograron mantener su dignidad intacta. Los Rada son espíritus fríos. Y ojo, cuando digo fríos, no me refiero a que sean distantes o crueles, sino a que su energía es estable, fresca y constante como la corriente de un río profundo. Operan bajo el principio del agua y la luz clara. En sus rituales los tambores marcan el ritmo yambalú, un compás ondulante que imita el movimiento de las olas o de una serpiente, diseñado para inducir un trance suave, casi hipnótico. Aquí no hay gritos ni violencia. Los iniciados visten de blanco impecable y las ofrendas son siempre dulces. Agua de manantial, perfumes suaves, albahaca fresca y melaza. El ejemplo perfecto de esta energía es Papa Legba, ese anciano que ves representado con muletas y sombrero de paja. Él no pelea, él abre caminos. O piensa en Dambaya Wedo, la gran serpiente cósmica, una entidad tan antigua y pura que ni siquiera habla con palabras humanas, solo si sea, trayendo una paz mental absoluta. Se acude a los Rada cuando necesitamos construir algo que dure, cuando buscamos sanar una enfermedad crónica o armonizar una familia rota. Es una magia de cimientos, lenta pero inamovible, pero la historia de este pueblo no se escribió solo con paz, se escribió con sangre, y de esa herida nació la nación Petwo. Estos espíritus no vinieron en los barcos, nacieron ahí, en el infierno de las plantaciones de azúcar. Son el resultado de mezclar el dolor de la esclavitud con la furia de los espíritus indígenas taínos que ya habitaban la isla anteriormente. Un detalle histórico que muchos olvidan, pero que explica por qué se utiliza pólvora y maracas en estos ritos. Los Petwo son espíritus calientes. Su color es el rojo intenso y el negro carbón. Su elemento es el fuego. Si el ritmo Rada es una ola, el ritmo Petwo es el chasquido seco de un látigo. De hecho, en esta ceremonia se utiliza el Fobuet Kach, un látigo de cuero que estalla con fuerza bruta, no para castigar, sino para cortar el aire y llamar a estas entidades con el sonido de la autoridad que recuperamos de los amos franceses. Los Petwo son agresivos, veloces y tremendamente eficaces. No tienen tiempo para la diplomacia. Si necesitas ganar un juicio mañana a primera hora, si tienes que frenar a un enemigo que te está cazando o necesitas dinero urgente para comer, llamas a los Petwo. Pero ten cuidado, porque su ayuda tiene intereses altos. Ellos exigen ofrendas fuertes, clerin, un ron casero picante infusionado con chiles, pólvora negra que se enciende en el suelo en pequeñas explosiones controladas llamadas foula para calentar el ambiente,
y sacrificios de animales resistentes como cerdos o cabras negras. La reina de esta nación es Erzulie Dantor, una madre guerrera de piel oscura con cicatrices en la cara que defiende a sus hijos con un cuchillo, muy distinta a su hermana Rada, Erzulifreda, que es blanca, refinada y amante de los lujos. Y en el extremo más peligroso está Marinette Boachesh, Marinette de los brazos secos, una antigua sacerdotisa convertida en espíritu que representa el fuego que lo consume todo. Trabajar con ella es como manipular explosivos. Resuelve el problema de raíz, pero si te tiembla la mano, te vuela los dedos. Un apropiado trabajo como brujo es saber qué puerta tocar. No existe eso de solo hago magia blanca. La vida real exige equilibrio. Si un niño tiene fiebre, se realizará un llamado a los Rada para enfriarlo. Si alguien ataca una casa, se debe llamar a Ogu Ferai, el guerrero del hierro Burst, para que levante las defensas. Pero hay una regla de oro que debes respetar si valoras tu cordura. En el altar, estas naciones nunca se mezclan. Jamás pongas el agua bendita de Dambaya junto al ron picante de Dantor en la misma mesa. Se sirven por separado. Mezclarlos es provocar un choque de corrientes opuestas que solo traerá caos a tu vida. El verdadero poder del vudú está en tener dos manos, una fresca para curar y acariciar, y otra caliente para quemar y defender. Saber usar ambas sin confundirlas es lo que define a un buen maestro. El arsenal del hechicero, herramientas y sincretismo. Para entender la operatividad de la brujería haitiana, es necesario abandonar la idea de que el poder reside únicamente en la mente del oficiante. En la práctica real, un hechicero requiere un arsenal de herramientas tangibles que funcionan como instrumentos de precisión dentro del peristilo, nombre técnico de los templos consagrados. Estos objetos no cumplen una función estética, sino que son reservorios de carga preparados ritualmente para intervenir en el plano invisible. En este sistema, la magia no es un concepto abstracto, sino un oficio técnico donde cada elemento tiene una utilidad mecánica y espiritual específica. La herramienta de mayor jerarquía y símbolo absoluto de autoridad sacerdotal es el azón. Se trata de un sonajero sagrado construido con una calabaza seca, envuelta en una red de cuentas de porcelana y vértebras de serpiente. Solo los iniciados que han alcanzado el grado de Azogwe, rango supremo que permite iniciar a otros, tienen el derecho de portar este objeto. Al agitarse, el azón emite un sonido seco que funciona como un lenguaje codificado para alertar y comandar a los espíritus. Cuando el sacerdote lo levanta, se establece un silencio ritual donde los tambores callan y los loas centran su atención en el mandato del hongan o la mambo, para que esas fuerzas invisibles puedan manifestarse en nuestro plano físico. Los practicantes necesitan preparar el terreno de aterrizaje y para eso utilizan los bebé. Estos son esos dibujos geométricos complejos y simétricos que se trazan directamente sobre el suelo de tierra o cemento del templo antes de cada invocación. No son garabatos al azar, son balizas de señalización precisas. Cada espíritu tiene su propia firma única y exacta, un diseño que lo representa y lo atrae. Si el oficiante quiere llamar a Ogu, debe trazar su bebé específico con precisión matemática, porque un error en el trazo hace que la llamada se pierda o, peor aún, que atraiga a una entidad parásita que no fue invitada. El material que se usa para dibujar también es una cuestión de química espiritual y varía según la intención. Si se está llamando a un espíritu de la nación Rada, se usa harina de maíz o ceniza de madera, que son elementos naturales considerados fríos. Pero si se necesita invocar a un espíritu petuo para una guerra o un trabajo rápido, el dibujo se traza con pólvora negra y en el momento clímax del ritual se le prende fuego. Ese destello de luz y humo es la señal visual que abre la puerta entre los mundos. Académicos de la historia del arte y la religión, como el profesor Robert Farris Thompson, han rastreado el origen de estos dibujos hasta los cosmogramas de la cultura Congo en África Central, demostrando que los bebé haitianos no son invenciones modernas, sino la evolución caribeña de una ciencia sagrada que tiene siglos de antigüedad. Si te interesa el lado práctico de estas firmas y cómo se usan en rituales sencillos de protección,
Estamos abriendo el área de miembros del canal. Allí analizamos técnicas reales y consejos aplicables al día a día, sin ser practicante activo, como cuándo evitar pisar ciertos dibujos en el camino. Puedes unirte con el botón Unirme y acceder a videos privados adicionales. Lo que más suele confundir a los forasteros cuando ven la mesa de trabajo de un brujo haitiano es el altar y el evidente sincretismo. Al observar un altar típico se ve una mezcla que a un ojo no entrenado le parece una contradicción imposible: cráneos humanos y fetiches africanos, objetos cargados de poder, conviviendo lado a lado con cromos de santos católicos, crucifijos y velas de iglesia. La gente suele llamar a esto confusión religiosa, pero los expertos y practicantes lo definen como una estrategia de supervivencia y acumulación de poder. El sincretismo no fue solo una forma de esconder a los dioses africanos detrás de los santos de los amos blancos para evitar los latigazos durante la esclavitud. Fue una absorción inteligente de la magia del enemigo. Los ancestros no rechazaron la iconografía del europeo. La devoraron y la hicieron suya. Entendieron que las imágenes católicas tenían su propia carga energética acumulada por siglos de rezos de millones de fieles, y decidieron usar ese reservorio para sus propios propósitos. Por eso en el altar vudú, la imagen de Santiago Apóstol a caballo no es solo un santo cristiano, es el traje o la máscara que usa Ogú Ferai para caminar entre los humanos. La espada del santo representa el machete del espíritu. No es una contradicción, es una doble nacionalidad espiritual que les permite operar con autoridad en ambos mundos. Existe un secreto histórico que pocos libros de antropología cuentan abiertamente. El arsenal del brujo haitiano incluye magia negra europea medieval. Sí, es un dato verificado. Durante la época colonial, los amos franceses trajeron consigo libros prohibidos, grimorios de hechicería ocultista que eran muy populares en la Francia del siglo XVIII, como Le Grand Albert, el Gran Alberto, Le Petit Albert, el Pequeño Alberto, y La Poule Noire, la Gallina Negra. Estos libros, llenos de fórmulas para encontrar tesoros, dominar voluntades y crear talismanes planetarios, fascinaron a los ancestros africanos. Lejos de rechazarlos como cosas de blancos, los primeros Hongans los estudiaron, los adaptaron a su contexto e incorporaron sus fórmulas a la práctica diaria. De hecho, muchas de las oraciones que se usan hoy en día para atar a un espíritu o preparar un amuleto tienen más que ver con la cábala europea y la magia salomónica que con las tradiciones de Dahomey. Esto es vital para entender la potencia real de esta brujería. No son puristas obsesionados con un pasado idealizado, son pragmáticos obsesionados con el resultado. Si una fórmula africana funciona, la usan. Si un conjuro de un libro medieval francés funciona, lo usan también. Un brujo haitiano competente es un erudito práctico que camina con un pie en África y otro en la Europa medieval, armado con un azón en una mano y un grimorio en la otra, tomando cualquier herramienta que sirva para modificar la realidad a su voluntad. Wanga y Gris Gris, la magia de bolsillo, para operar con éxito en el entorno cotidiano. Los practicantes de la tradición haitiana desarrollaron sistemas de influencia portátiles que extienden el poder del templo hacia la vida diaria. En esta cosmovisión, el poder no es algo abstracto, sino que se lleva cosido en la ropa o colgado al cuello para alterar las probabilidades del destino. Resulta vital distinguir entre el Gris Gris y el Wanga, pues ambos son contenedores físicos diseñados para albergar fuerzas vivas con funciones técnicas totalmente opuestas. Mientras uno actúa como una barrera de resistencia, el otro funciona como una herramienta de acción directa sobre terceros. El primero de estos elementos es el Gris Gris. Aunque el término se popularizó globalmente a través del folclore de Nueva Orleans, sus raíces se hunden profundamente en el suelo africano, llegando al Caribe a través de la diáspora. La palabra deriva de términos vinculados a lo sagrado en las lenguas de África Occidental, como el yuyu o conceptos mandingas de protección. Un Gris Gris funciona en esencia como un escudo personal, no es una herramienta para atacar, sino una barrera para resistir. Según los expertos en la tradición, su confección obedece a una regla numérica estricta.
El contenido debe sumar siempre un número impar de ingredientes, 3, 7 o 9. La lógica detrás de esto es que, en la numerología mística, los números pares representan el cierre y la quietud, mientras que los impares invocan el movimiento y la vida continua. Dentro de esa pequeña bolsa de franela o cuero, el sacerdote no coloca objetos al azar. Si la intención es proteger contra la envidia, se introducen elementos minerales como piedras específicas, sales consagradas y oraciones escritas a mano, todo atado con nudos que tiran hacia adentro, es decir, hacia el portador, para anclar la seguridad en su esfera personal. Zora Neale Hurston, la célebre antropóloga que documentó estas prácticas en los años 30 en su obra Tell My Horse, definió estos objetos no como supersticiones, sino como una forma de medicina preventiva que actúa sobre el plano invisible. En el otro lado del espectro se encuentra el wanga, o owanga. Si el gris-gris es el escudo, el wanga es la lanza o la trampa cazabobos. El término proviene directamente del idioma kikongo y se traduce como hechizo o encantamiento activo. Un wanga es un objeto cargado con una intención dinámica, diseñado frecuentemente para el dominio, el ataque o la resolución agresiva de un conflicto. Cuando una persona acude a un sacerdote porque necesita recuperar a una pareja o neutralizar a un rival comercial, lo que se prepara es un wanga. Este objeto puede adoptar diversas formas, desde una botella sellada con líquidos y raíces enterrada en el umbral del enemigo, hasta un muñeco de tela atado con hilos rojos o un paquete oculto. La mecánica que opera aquí es lo que se conoce como magia simpática. El objeto se vincula a la persona objetivo mediante rastros biológicos, cabello, uñas, sudor o su nombre escrito. Es como atar un hilo invisible a una marioneta. Lo que le suceda al objeto, le sucederá a la persona. Históricamente, los wangas fueron instrumentos clave para los cimarrones, quienes los utilizaban para sembrar la discordia y la enfermedad en las haciendas de los colonos sin necesidad de acercarse físicamente a sus opresores. Sin embargo, la pieza más compleja y venerada de este arsenal portátil es el paquet congo. Visualmente es impactante. Un objeto envuelto en telas ricas como satén o terciopelo, atado firmemente con cintas de colores, a menudo con forma de figura humana estilizada o una esfera compacta coronada con plumas. No es un simple saco de hierbas, es un microcosmos. Como señala el historiador del arte Robert Farris Thompson, el paquet congo es un cosmograma, un mapa del universo en miniatura. La eficacia del objeto reside en el arte del atado. Cada nudo que el brujo aprieta es una orden verbal, una fijación de la voluntad sobre la materia. En su interior, la mezcla es potente, tierra de cementerio para establecer línea directa con los ancestros, polvo de ladrillo rojo para crear barreras defensivas y pimienta de Guinea para aportar calor y velocidad al trabajo. Es crucial saber distinguir los dos tipos principales de paquets para entender la intención del practicante. Si el objeto está envuelto en telas claras o blancas y desprende aromas de hierbas dulces y perfumes, se trata de un paquet rada, orientado a la curación y la armonía. Pero si el envoltorio es de colores rojo y negro, apretado con fuerza y huele a azufre, pólvora y alcohol fuerte, se está ante un paquet petwo. Estos últimos son concentrados de energía bélica, utilizados para la protección agresiva y la guerra espiritual. Existe una anécdota histórica sobre Macandal, el líder rebelde y hechicero manco, quien distribuía miles de pequeños paquetes similares, conocidos en su época como macandals, entre los esclavos. Estos no solo contenían venenos botánicos, sino cargas mágicas diseñadas para quebrar el miedo y fortalecer la voluntad de los insurgentes frente al ejército francés. A pesar de la complejidad de su elaboración, hay una regla de oro en esta tradición. El objeto físico es inerte hasta que se activa. Uno podría reunir todos los ingredientes correctos y atarlos con la mejor seda, pero sin el rito final no sería más que una artesanía curiosa. Para que un wanga, un gris-gris o un paquet congo despierte, necesita el sufle, el aliento vital del operador. En el momento culminante, el sacerdote rocía el objeto con clerin, un ron blanco de alta graduación, expulsándolo desde la boca en forma de bruma fina
y sopla su propia fuerza vital sobre él, llamando al espíritu por su nombre secreto para que habite la forma. Es el acto de encendido. Sin ese aliento y esa llamada, la materia permanece dormida. Con él, se transforma en una entidad activa que respira y trabaja incansablemente por el objetivo asignado. Tengo que recordarte que si necesitas contactarme por algún motivo, solamente tengo un correo y una web oficial. No hagas caso a ningún otro, por favor. Asimismo, ten en cuenta que la guía definitiva de los entes para el amor, el enlace a nuestro canal de aprendizaje y el regalo que les prometí está en la caja de descripción. La zona de peligro, el costo del Bokor y los pactos. El estudio de la brujería operativa en Haití exige una honestidad profunda para abordar su faceta más arriesgada, donde la frontera ética separa al sacerdote del operador mercenario. Mientras que las autoridades legítimas como el Hongan o la Mambo juran mantener el equilibrio social, existe la figura del Bokor. Este hechicero independiente funciona bajo una lógica de mercado y es definido popularmente como aquel que sirve con las dos manos. Esta expresión técnica significa que el Bokor utiliza la mano derecha para sanar y la izquierda para destruir, actuando sin rendir cuentas a ninguna congregación. Como bien documentó el antropólogo Alfred Métraux en sus investigaciones clásicas sobre la cultura haitiana, el Bokor no es necesariamente un criminal marginado. A menudo es una figura temida pero considerada indispensable, el recurso final al que se acude en secreto cuando la justicia legal falla y se busca una resolución rápida que los tribunales no pueden ofrecer. El verdadero negocio de estos hechiceros no reside en la simple adivinación, sino en la venta de poder a través de pactos directos. En la frontera física entre Haití y la República Dominicana existen lugares concretos, como la zona de Alcajé o los mercados de Malpase, que en el rumor popular se conocen técnicamente como puntos de compra, o points achat. Según los relatos locales amparados por la oscuridad y el tránsito fronterizo, la gente no acude allí solo para comprar contrabando, sino para adquirir espíritus. El producto más solicitado en este mercado subterráneo es el bacá. Es crucial entender qué es esto para no caer en confusiones. Un bacá no es un dios ni un ancestro venerado. Es una entidad menor, un espíritu asociado a la avaricia y la protección agresiva que el Bokor fija o ata a una forma física, generalmente un animal pequeño como un perro negro, un gato, un cerdo o incluso un toro de dimensiones reducidas. El trato parece ventajoso al principio. El cliente adquiere el bacá para que éste le procure riqueza súbita, haga prosperar sus negocios y vigile sus propiedades con una ferocidad sobrenatural contra los ladrones. En las zonas rurales, cuando un vecino sin recursos prospera de la noche a la mañana y sus cosechas abundan mientras las de los demás se pierden, la sospecha colectiva apunta siempre a lo mismo: la adquisición de uno de estos guardianes oscuros. Sin embargo, en la brujería, al igual que en las finanzas de alto riesgo, no existe el crédito gratuito. Existen los intereses acumulativos, y los del bacá son letales. Estas entidades no se sustentan con ofrendas de maíz o ron como los loa tradicionales, se alimentan de fuerza vital humana. El contrato tácito, que el Bokor a veces disfraza con palabras suaves para no ahuyentar al comprador, es que el bacá exige comer con regularidad. Esto se conoce técnicamente en criollo como manger moun o comer gente. Es importante aclarar que esto no suele referirse al canibalismo físico, sino a un drenaje energético fatal. Para sostener su prosperidad, el dueño del bacá debe entregar a cambio la vitalidad de sus allegados. El proceso suele seguir un patrón destructivo. Primero muere el ganado sin causa aparente, luego los empleados sufren accidentes inexplicables y finalmente la entidad reclama la vida de los miembros de la propia familia, ya sea un hijo, una esposa o un hermano. Es un ciclo similar al de un prestamista despiadado que nunca deja de cobrar, dejando al deudor rodeado de oro pero caminando sobre las tumbas de su gente. Existen numerosos relatos de dueños desesperados que intentan romper el pacto, pero un bacá no se puede devolver como quien devuelve un traje mal cortado. Si se deja de alimentar a la entidad,
Esta se vuelve contra su amo y lo consume, llevándolo a la locura o a una muerte violenta. Más allá de los pactos individuales, esta zona de peligro está patrullada por las sociedades secretas, grupos paramilitares nocturnos conocidos por nombres como Bisango, Sampuel o sectas rojas. Si el vudú público es la religión del día, estas sociedades representan la ley de la noche. Históricamente surgieron como una policía clandestina necesaria para proteger a las comunidades de esclavos de traidores y abusadores. Pero con el tiempo algunas facciones derivaron hacia prácticas más severas. Wade Davis, el etnobotánico reconocido por desvelar la química detrás de la zombificación, explicó que estos grupos funcionan hoy como un sistema judicial paralelo. Sus miembros, entre los que se pueden encontrar jueces, políticos y bokors influyentes, se reúnen en la oscuridad para juzgar a quienes han violado los códigos sagrados de la comunidad. Utilizan sus propios pasaportes, contraseñas verbales y saludos específicos para identificarse. Encontrarse con una procesión Sampuel en un camino rural de noche sin saber responder correctamente es una situación de riesgo mortal. No se trata de espíritus etéreos, sino de hombres y mujeres de carne y hueso que emplean la brujería, el miedo y el veneno para ejecutar sentencias que jamás aparecerán en los registros oficiales. Finalmente, el costo más personal para el brujo que decide transitar la senda de la mano izquierda es lo que se conoce técnicamente como el choque de retorno o rebote. La manipulación constante de energías destructivas, el trabajo con muertos oscuros en el cementerio o la atadura de entidades depredadoras deja una huella corrosiva en el operador. Del mismo modo que no se puede manipular carbón ardiendo sin chamuscarse las manos, no se pueden lanzar maldiciones continuamente sin ensuciar el propio espíritu. Muchos bokors que abusan de su poder terminan sus días en condiciones miserables, con el cuerpo deteriorado por enfermedades que la medicina convencional no logra diagnosticar, o perdiendo la razón, atormentados por las mismas fuerzas que creían dominar. La lección que se extrae de estudiar a fondo estos casos es que la verdadera autoridad mágica no proviene de la capacidad de causar daño, sino de la capacidad de mantener el equilibrio. El pacto con la oscuridad ofrece un atajo rápido hacia el poder material sin duda, pero el peaje de salida es casi invariablemente la propia destrucción. Secretos de Ultratumba. La zombificación real. La realidad de la zombificación en Haití dista mucho de las fantasías cinematográficas de cadáveres errantes. Para los habitantes de la isla, este proceso no es una infección biológica, sino una forma extrema de justicia comunitaria administrada por las sociedades secretas, como los grupos Bisango. Estos tribunales nocturnos dictan esta sentencia contra individuos que han violado gravemente los códigos sociales, tales como el robo de tierras o el abuso de los vulnerables. El castigo no busca la muerte física, sino la anulación total de la identidad para reducir al condenado a la esclavitud absoluta. Se trata de un mecanismo de control social donde el individuo pierde su voluntad, convirtiéndose en una herramienta de trabajo sin conciencia propia. La ejecución de esta sentencia combina un conocimiento profundo de la química natural con rituales de alto impacto psicológico. El operador encargado, conocido como Bokor, un hechicero que trabaja al margen de la jerarquía sacerdotal oficial, no utiliza magia etérea para esto, sino una mezcla farmacológica precisa llamada pudre zombie o polvo zombie. El ingrediente estrella de este compuesto es el pez globo, denominado localmente como fugu. La ciencia tardó años en validar lo que la tradición oral sabía desde hacía siglos. Este pez contiene tetrodotoxina, un veneno neurotóxico letal que paraliza los músculos y detiene las funciones motoras, capaz de simular la muerte con una perfección escalofriante. Cuando el polvo entra en contacto con la víctima, ya sea a través de la piel o inhalado, sus signos vitales descienden a niveles tan bajos que resultan imperceptibles incluso para un examen médico superficial. El corazón late a un ritmo agónico y la respiración se vuelve invisible. Lo verdaderamente atroz de este proceso es el estado mental del condenado. Según los relatos recogidos y los estudios toxicológicos, la víctima no pierde la conciencia durante la fase inicial. Permanece despierta, atrapada dentro de un cuerpo que se niega a responder.
Escucha el llanto de sus familiares, siente cómo lo visten para el funeral y percibe el sonido de la tierra cayendo sobre la tapa del ataúd, todo mientras sufre una parálisis total. Es una forma de tortura psicológica diseñada para quebrar la resistencia mental del individuo, antes siquiera de que comience su vida como esclavo. El Bokor conoce los tiempos biológicos con exactitud y sabe que debe desenterrar el cuerpo pocas horas después del sepelio, antes de que la falta de oxígeno cause daños cerebrales que inutilizarían la mano de obra. Una vez extraída la víctima de la tumba, comienza la segunda fase del sometimiento. En ese estado de confusión y terror se le obliga a ingerir una pasta hecha de concombre zombie, nombre popular que recibe la datura Stramonium o estramonio, una planta alucinógena que provoca delirio severo y sumisión. El efecto químico de esta planta induce una amnesia anterógrada, lo que significa que el sujeto pierde la capacidad de formar nuevos recuerdos y olvida su identidad reciente, quedando en un estado de obediencia pasiva. Desde la perspectiva mágica, la química es solo el vehículo para una operación espiritual más compleja. La tradición sostiene que el ser humano no es una unidad indivisible, sino un compuesto de varias partes. Durante el proceso de zombificación, el hechicero realiza un ritual para capturar lo que se conoce como el T-Bon Ange, literalmente el pequeño buen ángel, que representa la personalidad, la memoria y la voluntad individual. El Bokor extrae esta esencia y la confina en un recipiente, a menudo una botella o un frasco consagrado. Al separar la voluntad del cuerpo físico, la persona queda fragmentada. El cuerpo o zombi cadáver sigue vivo biológicamente pero vacío de propósito, mientras que su esencia o zombi astral permanece cautiva bajo el control del brujo. Es la anulación total del individuo. Para quienes duden de la veracidad material de estas prácticas, el historial médico y legal ofrece pruebas contundentes. El caso más célebre y estudiado es el de Clervius Narcís, un haitiano que fue declarado muerto en 1962 en el Hospital Albert Schweitzer. Su defunción fue certificada por 2 médicos, uno de ellos norteamericano, y fue enterrado ante testigos. Sin embargo, 18 años después, en 1980, Narcisse reapareció vivo en su aldea natal. Pudo relatar con precisión cómo estuvo consciente durante su entierro, cómo fue sacado de la tumba y llevado a una plantación en el norte del país, donde trabajó en estado de semi-esclavitud junto a otros zombies, hasta que su captor murió y la administración de las drogas cesó. Su identidad fue ratificada por su hermana y por psiquiatras que confirmaron que conocía detalles íntimos que solo el verdadero Narcisse podía saber. Además, el propio sistema legal haitiano reconoce esta realidad. El artículo 246 del Código Penal, redactado en el siglo XIX, tipifica como intento de asesinato la administración de sustancias que provoquen un letargo prolongado, y especifica que si la persona es enterrada tras ello, el crimen se considera asesinato consumado, independientemente de si la víctima sobrevive o no. Finalmente, existe un antídoto cultural que funciona como una regla de seguridad en este sistema: la prohibición de la sal. En la cosmovisión vudú, la sal no es un simple condimento, sino un elemento de preservación y pureza que ancla el alma al cuerpo. Se cree firmemente que si un zombi ingiere comida con sal, el shock espiritual y químico disipa la niebla de la datura y le devuelve la memoria de golpe. Al recuperar la conciencia de su estado y recordar quién le hizo eso, la tradición asegura que el zombi entra en una furia homicida contra su amo, antes de regresar a su tumba para morir definitivamente. Por esta razón, en las plantaciones clandestinas donde se sospecha que persiste esta práctica, la alimentación de los trabajadores forzados es estrictamente insípida, una dieta diseñada para mantener al cuerpo funcionando sin despertar a la persona que habita en su interior. Metamorfosis y depredación. El mito del loup-garou. El estudio de las tradiciones nocturnas en Haití revela la existencia de fenómenos que desafían la explicación meteorológica, como las esferas de fuego que cruzan los campos rurales. Para los habitantes de estas zonas, estas luces no son ilusiones ópticas, sino la manifestación del loup-garou.
Es fundamental evitar la confusión lingüística con el término francés loup-garou, pues en el Caribe no se trata de un hombre lobo o licántropo. Según la creencia local, el loup-garou es una bruja vampírica que ha dominado la metamorfosis para depredar la fuerza vital de la comunidad. Esta figura representa la distorsión máxima de la magia, utilizada no para servir a los espíritus, sino para el consumo de vida humana. Para comprender la naturaleza de esta criatura, es necesario diseccionar su origen, que resulta ser un ejemplo claro del sincretismo cultural del Caribe. El loup-garou nace de la colisión entre el miedo europeo y la hechicería africana. Los colonos franceses llevaron a la isla las leyendas medievales de brujas que surcaban los cielos y de las estriges, esas criaturas de la mitología romana antigua descritas como aves rapaces nocturnas que bebían la sangre de los niños en las cunas. La tradición local tomó esas narrativas y las fusionó con las prácticas africanas de cambio de forma y proyección astral. El resultado es un híbrido aterrador, una mujer generalmente descrita como anciana y solitaria, que ha pactado con fuerzas oscuras para extender su propia existencia. De acuerdo con la mecánica oculta que rige esta transformación, estas brujas no mutan físicamente en animales. Lo que hacen es quitarse la piel. En la privacidad de su vivienda, la loup-garou realiza un ritual para desprenderse de su epidermis humana como quien se quita un abrigo pesado e incómodo, dejando su cuerpo crudo y vulnerable escondido en un lugar seguro como un mortero de cocina, pilón o debajo de la cama. Una vez liberada del peso de la carne, su espíritu adopta una forma voladora, frecuentemente una lechuza, un insecto gigante o esa característica bola de fuego, y sale de caza. El objetivo de esta depredación sigue un patrón constante: los niños. En la perspectiva energética de estas tradiciones, un recién nacido es visto como un manantial rebosante de fuerza vital pura, no contaminada, lo que lo convierte en el sustento ideal para alguien que busca rejuvenecer antinaturalmente. Se dice que la loup-garou se infiltra en las viviendas a través de las rendijas de las puertas o las cerraduras, se posa sobre el pecho de la víctima y extrae su sangre o su aliento. Desde un punto de vista antropológico y médico, este mito ha servido durante siglos en las zonas rurales para dar una explicación tangible a tragedias repentinas como la muerte súbita del lactante, o anemias severas donde la medicina de la época no encontraba causa visible. Sin embargo, las acusaciones tienen consecuencias muy reales en el plano físico. El miedo a estas entidades moviliza a comunidades enteras. Si un niño amanece con marcas extrañas o se debilita progresivamente, la familia rara vez busca un diagnóstico viral, sino que intenta identificar a la bruja responsable en el vecindario. Existe un aspecto técnico en la defensa contra estas criaturas que resulta fascinante por lo que revela sobre la psicología del mito. Según la tradición, el loup-garou, a pesar de su poder sobrenatural, padece de una compulsión incontrolable conocida como aritmomanía, la necesidad obsesiva de contar objetos. Para proteger una casa, la costumbre dicta esparcir granos pequeños en el umbral de la entrada y en los marcos de las ventanas, ya sean semillas de mostaza, arroz o sal gruesa. La ley mágica obliga a la entidad a detenerse y contar cada uno de los granos antes de poder cruzar el umbral. Si la cantidad es lo suficientemente grande, la criatura pasará toda la noche sumando grano por grano hasta que el amanecer la sorprenda, forzándola a huir para regresar a su piel antes de que la luz del sol la destruya. También se emplean tijeras de hierro abiertas en forma de cruz debajo de la almohada o ropa interior colocada al revés. Se considera que estas son trampas geométricas que cortan el vuelo astral o confunden la orientación de la entidad, impidiendo su aterrizaje. Sin embargo, la defensa definitiva que se relata en los círculos de iniciados es el ataque directo a la piel abandonada. La leyenda sostiene que, si se logra localizar dónde la bruja escondió su piel humana durante su cacería nocturna, se debe rociar el interior de esa piel con abundante sal y pimienta picante. La sal actúa aquí como un agente cáustico y purificador que reacciona violentamente con la carne mágica corrupta. Cuando la loup-garou regresa apresuradamente antes del alba, intenta vestirse con su piel, pero esta, impregnada de sal y picante, le quema como si fuera ácido y se contrae, haciendo imposible que vuelva a ponérsela.
Condenada a permanecer en carne viva, la bruja muere por el trauma o es descubierta por los vecinos, expuesta en su estado desollado. Existen crónicas orales y reportes vagos en la historia de Haití sobre ancianas encontradas con quemaduras químicas inexplicables, lo que para la comunidad funcionaba como prueba irrefutable de su culpabilidad, aunque un análisis forense moderno podría apuntar a linchamientos y justicia por mano propia. Este mito conlleva un peso social denso que no se puede ignorar. Con frecuencia, la etiqueta de loup-garou recae sobre los miembros más vulnerables de la estructura social: viudas, mujeres sin hijos o aquellas que viven al margen de las normas comunitarias. Funciona como el mecanismo del chivo expiatorio perfecto. Al igual que ocurrió en los procesos de brujería en Europa o Nueva Inglaterra, la acusación de ser una loup-garou equivale a una sentencia de muerte civil y física. No obstante, para el investigador de lo oculto, aunque gran parte sea histeria colectiva, la base del mito apunta a la existencia de operadores oscuros que intentan absorber vitalidad ajena mediante rituales parasitarios. La figura del loup-garou encarna, en última instancia, el temor profundo a que las figuras de cuidado, las ancianas sabias, las vecinas, inviertan su rol natural y se vuelvan contra la comunidad para devorar su futuro. La maldición suprema, l'Envoi des Morts. Para comprender el alcance total del poder en la tradición haitiana, es necesario asomarse a la operación de magia negra más temida, el sicariato espiritual. Mientras que otros ritos buscan la sanación o el dominio, la expedición, conocida técnicamente en francés como l'Envoi des Morts o el envío de los muertos, persigue la aniquilación absoluta del objetivo. No se trata de un simple hechizo de mala racha, sino de una medida extrema reservada para conflictos de tierras o deudas de honor que ya no tienen retorno. Según las investigaciones del antropólogo Alfred Métraux, contra esta práctica los amuletos ordinarios fallan y la ciencia médica queda ciega, pues no se envía una energía abstracta, sino a una entidad desencarnada real para que consuma a un vivo. Para ejecutar esta sentencia, el Bokor no trabaja desde la seguridad de su templo doméstico. Tiene que ir a la fuente, al territorio donde los vivos pierden su autoridad, el cementerio. La operación debe realizarse por ley ritual a la medianoche, el instante en que la frontera entre los mundos se vuelve permeable. Sin embargo, uno no entra allí a tomar un espíritu como quien recoge fruta en un huerto ajeno. El camposanto tiene un dueño, un regente absoluto con el que es obligatorio pactar antes de dar un paso: el barón Samedi. Él es el padre y líder de los Gede, la extensa familia de los espíritus de la muerte. Sin su autorización explícita, ningún difunto abandona su tumba. El hechicero se dirige a la cruz mayor del cementerio, que para los devotos católicos es el símbolo de la fe, pero que en este contexto funciona como el eje de poder del barón, la encrucijada suprema, y golpea 3 veces la piedra con el lomo de un machete o con una roca. Ese sonido seco y rítmico es la llamada a la puerta. Una vez que se percibe la presencia del varón, que los practicantes describen como una pesadez repentina en el aire, se paga el peaje. La moneda de cambio no es dinero, sino alimentos específicos que satisfacen a los muertos: maíz tostado, maní, batata asada sin sal y clerin, ese ron casero de alta graduación y sabor áspero que se usa para calentar el ambiente. Una vez que el varón concede el paso, el Bokor busca una tumba muy concreta, generalmente la de alguien que falleció de forma violenta, joven o prematura. La lógica detrás de esta elección es que esos espíritus están cargados de rabia y frustración por la vida interrumpida, lo que los convierte en armas mucho más agresivas que el espíritu de un anciano que murió en paz. El operador toma un puñado de tierra de esa sepultura. Es vital entender la mecánica aquí. En la física de esta tradición, esa tierra no es un símbolo del muerto, esa tierra es el muerto. Al recogerla, el hechicero carga a la entidad y la confina en un frasco o una botella oscura. En ocasiones, para ataques múltiples, se recogen piedras del cementerio, asignando una por cada espíritu que se planea enviar. El contrato es transaccional. El brujo le ofrece al muerto una misión a cambio de luz, ofrendas o elevación,
o en los casos más oscuros simplemente lo somete mediante ataduras mágicas. Es una maniobra de alto riesgo, similar a manipular material explosivo inestable que detesta ser perturbado. La ejecución del ataque destaca por una simplicidad que hiela la sangre. El Bokor no necesita tocar físicamente a la víctima. Le basta con esparcir esa tierra de cementerio cargada en el sendero por donde el objetivo camina a diario, o lanzar las piedras contra su puerta o su techo, al amparo de la noche. En el instante en que la víctima cruza esa línea invisible o entra en contacto con la materia cargada, el espíritu se sube a ella. No hay que imaginar una posesión teatral con gritos y contorsiones. Es una invasión parasitaria silenciosa. El muerto se adhiere al cuerpo de la víctima y comienza a alimentarse de su gros bon ange, que como vimos funciona como su batería biológica o fuerza vital. Los síntomas físicos de este ataque son devastadores y siguen un patrón muy específico. Al inicio la víctima experimenta un frío interno constante que cala hasta los huesos y que ninguna manta logra disipar. Posteriormente comienza una pérdida de peso alarmante, un desgaste progresivo sin importar cuánto se alimente. La piel adquiere un tono grisáceo y seco. Clínicamente el cuadro se asemeja mucho a una tuberculosis fulminante o a un cáncer agresivo. La persona tose sangre, se debilita y se apaga. La familia en su angustia recurre al hospital. Los médicos realizan radiografías, análisis de sangre y escáneres, pero los resultados son desconcertantes. No hay virus, no hay tumor, no hay bacteria visible. Todo parece normal en los expedientes mientras el paciente se muere en la cama. El investigador Wade Davis, en sus estudios sobre la etnomedicina de la región, señaló cómo esta impotencia de la ciencia moderna para diagnosticar el mal refuerza la creencia popular en el poder del Bokor. La víctima no fallece por un fallo orgánico natural, fallece porque la están consumiendo desde adentro. Literalmente, el espíritu invasor está canibalizando su vida para mantenerse anclado en este plano. Existe una única vía de escape para quien sufre una expedición, pero es una ruta costosa y llena de peligros. Es necesario encontrar a un Hongan con mayor jerarquía y poder que el Bokor que lanzó el ataque. El proceso de cura no es un exorcismo suave, es un litigio espiritual. El sanador debe interrogar al muerto invasor, averiguar quién lo envió y por qué, y luego negociar directamente con el barón Samedi para que acepte la devolución de su súbdito antes de tiempo. Con frecuencia se realiza una transferencia. Se pasa el espíritu de la víctima humana a un animal, como un pollo o una cabra, que recibe el impacto y muere en lugar del paciente. Pero aquí rige la ley de hierro de la magia que mantiene a muchos operadores a raya. La energía nunca se destruye, solo se redirige. Si se logra arrancar al muerto de la víctima, ese espíritu no se marcha tranquilo. Regresa furioso a su punto de origen. Esto se conoce técnicamente como el choque de retorno, o choque en retour. El muerto, enfurecido por haber sido molestado, esclavizado y luego expulsado, vuelve hacia el Bokor que lo envió o hacia el cliente que pagó por el trabajo y descarga toda su ira sobre ellos. Es como lanzar una piedra contra un muro de goma. El impacto vuelve con la misma fuerza. He sabido de hechiceros poderosos que cayeron fulminados en días porque su envío les fue devuelto por alguien más fuerte. Es la garantía última de este sistema. Si vas a disparar a matar, asegúrate de no fallar porque el rebote puede ser mortal. No olvides que este es el canal de Ephraim Balak. Si necesitas contactarte por algún motivo, puedes hacerlo a través del correo ephraimbalak@gmail.com o a través de los medios indicados en la caja de descripción o en la web oficial. ephraimbalak.org. Por favor, no vayas a contactar a través de ningún otro medio. Hay muchos suplantadores. Hay que cuidarse de ellos. Finalmente, si quieres dar un paso más en la brujería, nos vemos en el grupo privado para conversar mejor. El enlace también está en la descripción. Hasta el siguiente video. Mucha suerte